Imagina cómo sería tu vida si no pudieras expresar tus sentimientos o pensamientos al resto o no pudieras comunicarte con palabras. Hoy en Historia TV estudiamos la historia desde los primeros gruñidos hasta los complejos idiomas actuales. El estudio de los orígenes del lenguaje va de la mano con varias teorías. Estas básicamente explican que su evolución es estudiada por las primeras formas de comunicación, como por ejemplo la imitación de sonidos de la naturaleza o las respuestas emocionales o los sonidos propios del esfuerzo físico. Entre los sistemas de comunicación temprana también encontramos los lenguajes de señas y la comunicación no verbal. Por ejemplo, la lengua de signos, que utiliza lo visual y lo manual para transmitir significado, además de tener sus propias estructuras gramaticales. Los sistemas de comunicación no verbal, como los gestos y las expresiones faciales, jugaron un papel importantísimo en las interacciones humanas tempranas. Básicamente fueron los precursores de los sistemas lingüísticos que se desarrollaron después. Eso sí, con la aparición del lenguaje escrito se revolucionó la forma en la que los humanos se comunicaban y conservaban el conocimiento. Las formas más tempranas del lenguaje escrito permitieron expandir la comunicación más allá de las tradiciones orales y la transmisión de conocimiento a través de generaciones. Estas fueron, por ejemplo, el lenguaje cuneiforme en Mesopotamia o los jeroglíficos en el Antiguo Egipto. Otra área interesante es la influencia del arte rupestre y el simbolismo. Por ejemplo, las pinturas rupestres encontradas en Lascaux, en Francia, o en Altamira, en España, nos dan prueba de cómo intentaron comunicarse los primeros seres humanos. Además, nos ofrece valiosas ideas sobre la evolución cultural y cognitiva de las sociedades humanas primitivas. Los motivos encontrados en el arte rupestre nos han permitido explorar sus posibles significados e interpretaciones, así como su importancia cultural y social, la cual nos ofrece una mejor comprensión del desarrollo del lenguaje temprano. Podemos clasificar y comparar idiomas basándonos en sus características estructurales y sus principios esenciales. Si queremos entender la lingüística histórica, debemos fijarnos en las propiedades universales del lenguaje humano y, por supuesto, en las familias lingüísticas. Clasificar estas familias es agrupar idiomas basándonos en su desarrollo histórico y en su ancestro compartido. Para que nos entendamos mejor, podemos coger el ejemplo de la familia de las lenguas romances, que en este caso descienden del latín. La familia de lenguas indoeuropeas, en Europa, Asia y América, ha influido en el desarrollo de lenguas modernas como el inglés, el español o el hindi. La difusión de estas lenguas está relacionada con las interacciones culturales o las migraciones. Pero, ¿qué ocurre entonces con casos como el vasco? Existen aislantes lingüísticos. Se cree que es un sobrante de los idiomas que se hablaban en la Europa occidental antes de la llegada de las lenguas indoeuropeas. Por otro lado, tenemos la familia de lenguas sino-tibetanas, que abarca los idiomas hablados en Asia Oriental, como el birmano, el tibetano o, por supuesto, el chino, uno de los idiomas escritos más antiguos y que ha influido a otros idiomas vecinos como el coreano o el japonés. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un elemento fundamental que moldea la identidad cultural y las estructuras sociales de toda comunidad. Por ejemplo, nos sirve para transmitir tradiciones, creencias o costumbres a través de la historia, las leyendas o incluso las canciones. También aporta un sistema de pertenencia. Digamos que hablar una misma lengua, un mismo idioma, nos hace sentir parte de un grupo y nos hace sentir unidos entre todos los de la misma comunidad. Además, gracias a la diversidad cultural, vemos cómo las diferentes lenguas reflejan las múltiples formas de ver el mundo. Las particularidades lingüísticas, como por ejemplo palabras que no existen en otros idiomas, resaltan aspectos únicos de una cultura. En cuanto a las estructuras sociales, el lenguaje permite la comunicación efectiva, facilitando así las actividades comunitarias, la resolución de conflictos o la toma de decisiones colectivas. También, dependiendo de si el lenguaje es formal o informal, establecemos una serie de jerarquías y roles dentro de la sociedad. El lenguaje es la principal herramienta para la educación y la transmisión de conocimientos. Por supuesto que las enseñanzas y aprendizajes sobre normas sociales y habilidades se comunican por el lenguaje. Además, también tenemos dialectos y sociolectos, es decir, variantes que dentro de una misma lengua indican la pertenencia a una región en concreto o a un grupo social concreto, como por ejemplo el andaluz o la jerga juvenil. Cierto es que en la era moderna, con la globalización y la tecnología, el paisaje lingüístico se está transformando, llevando a la desaparición de algunos idiomas y a la evolución de otros. Sin embargo, el lenguaje sigue y seguirá siendo una piedra angular de la humanidad y de nuestra historia como especie.